Hoy estoy grabando desde un sitio muy especial de aquí de Tenerife. Espero no temblar mucho y voy a ir reflexionando al mismo tiempo que hago este tipo de vídeos caminando y que se vengan conmigo de caminata virtual dentro de vídeo. ¿En qué momento alguien nos dijo que tenemos que vivir como vivimos? ¿En qué momento alguien nos dijo que la autoexigencia era buena, que la perfección era buena? ¿En qué momento alguien nos dijo que tenemos que funcionar en piloto automático para llegar a algún sitio concreto, exitoso, valioso? ¿No será que nos vendieron la zanahoria del conejito para perseguir algo que no existe? Nos enseñaron a perseguir esa manzanita o esa zanahoria para estar ocupados mientras los demás tienen más poder. No lo sé, dale una vuelta. Son reflexiones que me van viniendo. Este vídeo empezaba en la montaña, pero por fallo de batería se ha perdido la mitad del vídeo. Así que nada, voy a intentar desglosarles lo que les había comentado al principio para luego ponerles el desarrollo que termina en otro sitio. Porque ahora mismo estoy, si se puede escuchar, pegadito al mar. Que creo que nuestro sufrimiento está basado en alcanzar, en perseguir algo que estamos intentando llegar a un sitio que no es. ¿A dónde voy con todo este mejunje de inicio? Pues porque creo que nuestra vida, nuestras relaciones, el resultado con el que nos estamos experimentando ahora, con el que nos sentimos ahora, sea tristeza, sea rabia, sea culpa, sea enfado, es lo que determina dónde nos estamos colocando. Si yo puedo atender esa emoción, me doy cuenta de que puedo colocarme desde un lugar más empático, más sano conmigo. Y si lo hago conmigo, lo puedo hacer con la persona que tengo enfrente. De hecho, en la mirada espiritual, o en la perspectiva espiritual, hay leyes universales y que te invito a que puedas informarte de las leyes universales, porque creo que son muy potentes y que, como nos enseñaron que solamente tenemos un cuerpo y una mente pensante, no nos enseñaron más allá. Y cuando descubres todo este lado medio oculto, a través de muchos libros, incluso la Biblia, hay una parte espiritual. Lo que pasa es que se queda como mucho en la superficie porque la gente lo interpreta a su manera, pero son mensajes muy potentes. Entonces, cuando puedes darte cuenta, por ejemplo, la ley del espejo, la ley de la correspondencia, la ley de causa y efecto, todo tiene un significado que no podemos explicar con palabras y que muchas veces lo que vemos no es más que una interpretación de cómo nos han educado a ver nuestra propia película. Es decir, si yo nazco y aprendo a que no soy visto, a que no soy reconocido, mi herida de rechazo me va a repercutir a lo largo de mi vida, a lo largo de mis relaciones. Y lo interesante de la ley del espejo es que si yo puedo ser consciente de que la persona que me viene me ofrece la posibilidad de ver mi espejo, tengo dos opciones: o quedarme el espejo y sostener la incomodidad que supone ver todas esas sombras, o tirar el espejo y buscar otro. Y así la vida me va a seguir poniendo relaciones muy similares donde me está intentando enseñar cosas que yo no quiero ver, por miedo, por inseguridad, por mi mismo rechazo. Entonces, ¿qué pasa con la ley del espejo? Que la ley del espejo es muy difícil de entender. O sea, yo creía que la entendía y hasta hace poco no la había pillado. La ley del espejo lo que nos propone es: toda persona que viene nos abre la puerta a nuestra sombra. La sombra es lo que menos nos gusta de nosotros, ¿no? O lo que ni siquiera somos conscientes, y es lo que nos está moviendo mecanismos automáticos. Si esa persona viene a abrirme esa puerta, no es cuestión de atacar quien abrió la puerta, sino de revisar qué puedo ver gracias a esa persona. Es tener la capacidad de hacerme cargo y reconocer todo lo que habita en mí, porque la sombra solo es falta de luz. Cuando tú reconoces todas esas sombras, una vez vistas,
de alguna manera se reconoce en ti y se integra. Ahora, cuando seguimos tirando espejos y cogiendo otras relaciones, estamos en automático. No nos estamos dando cuenta de que el universo tiene sus propios sentidos, sus propias leyes en las que no podemos entender muchas veces, pero que tiene un sentido mucho mayor del que nos han enseñado. Y nuestro programa nos genera una percepción muy pequeñita de lo que es en realidad. Y no es cuestión de atacar el programa, nuestro programa, es cuestión de darte cuenta de cómo estabas accionando, darte cuenta cómo estabas percibiendo la realidad, tu realidad, darte cuenta de que no hay realidades absolutas ni que tu realidad es absoluta, sino que hay distintas realidades y que todas son respetadas y honradas por su manera de haber vivido lo que han vivido. No es cuestión de atacar, señalar o juzgar, es cuestión de, me está ofreciendo esta persona esto, puedo ver en mí lo que no estaba viendo y darme cuenta de que la otra persona también tiene otra sombra y que si esa persona es honesta consigo, se puede llegar a tener una relación coherente, empática, comunicativa, respetuosa. Pero cuando no hay respeto, cuando hay juicio, cuando hay suposiciones, creo que enormemente que la enfermedad del siglo XXI es la suposición. Yo supongo que, interpreto que, no pregunto y voy viviendo en base a mis propios miedos, que estoy interpretando esta realidad, y como no te pregunto, huyo por miedo, pero no es miedo hacia esa persona, es miedo a lo que me está mostrando esta persona y yo no tengo la capacidad de ver, porque quizás llevo mucho tiempo ignorando esa sombra. Y por eso les comentaba en el capítulo anterior de que no hay que tomárselo personal. Cada uno vive de la manera en la que puede vivir y está en el proceso que tiene que vivir. Y si podemos ser curiosos con estos temas más místicos o espirituales, podemos entender muchas más cosas de las que la mente no llega a alcanzar, como las leyes universales, como la ley de causa y efecto, como la ley de correspondencia, como la ley del espejo. Son leyes muy profundas y que dan mucha información para tu propio proceso. Nuestra manera de ver, nuestra manera de percibir, nuestra manera de interpretar la realidad es basada en esa sombra, basada en ese programa que nos han educado, que nos han enseñado a mirar de esa forma. Pero cuando ponemos en duda nuestro sistema, cuando ponemos en duda nuestra manera de pensar e incluso nuestra manera de interpretar, podemos darnos cuenta de que la otra persona lo hacía lo mejor que podía. Nos podemos dar cuenta que incluso nosotros también lo hacíamos lo mejor que podíamos, que no hay malos ni buenos, que no hay víctimas ni verdugos, ¿no? Es interesante de ver porque, de hecho, el triángulo del karma se llama así. Son 3 puntos y hay un cuarto punto muy invisible. Los 3 puntos del triángulo del karma dice que es víctima, verdugo y salvador. Y siempre nos colocamos en un rol. Lo interesante no es atacarte y castigarte por estar en un rol, sino darte cuenta dónde te estás colocando, en qué rol te estás colocando, para vincularte desde el cuarto rol, que es consciente, empático, asertivo, curioso con la otra realidad. Y yo, por ejemplo, en mi caso, he aprendido mucho con este triángulo del karma, porque sí es verdad que tengo como un punto muy anclado, que es colocarme en el rol de salvador, pero dentro de una relación esos roles se empiezan a fusionar, se empiezan a mezclar. Y cuando empiezas a entrar en esos bucles, en esos mecanismos automáticos, te pierdes, te bloqueas, te encierras en ti mismo, interpretas de una manera, piensas que la otra persona está actuando de X manera, suponemos, interpretamos por estar en esos roles, en ese triángulo del karma, por no ver o reconocer que nos estamos colocando en un lugar que nos está cegando, nos está teniendo, o sea, nos está cerrando la posibilidad de ver más de lo que nosotros creemos o de lo que nosotros nos han programado, ¿no? Esa percepción es pequeña. Entonces no es cuestión de juzgar dónde me coloco, sino reconocer dónde me coloco para integrar dentro de mí esa parte oscura, y una vez integrada ya soy consciente de mi mecanismo automático. Y cuando somos conscientes de nuestro mecanismo automático, de manera muy sutil, poco a poco, en tu vida, en la vida, en las relaciones y demás, ves ya el mecanismo, ves a tu cuerpo como a lo mejor sale la rabia
o el enfado porque alguien te ha puesto un botoncito en esa sombra y lo ves, y como ya entiendes que ese enfado es una señal para ir hacia ti, no para seguir señalando fuera, reconoces que está en ti para ver qué te viene a mostrar y ya no estás en ese mecanismo automático. Lo que pasa es que esto es un proceso que no acaba nunca, que de hecho se los repetiré a lo largo de este vídeo, porque es un proceso en el que vas quitando capita y capita y capita y capita, pero al final te das cuenta de que la vida tiene su manera de informarnos desde un lugar místico, vamos a llamar, y que si nos quedamos anclados en esto no vamos a poder entender lo que nos quiere decir y por lo tanto vamos a sufrir. Yo solo te invito ahora a que si estás sintiendo lo que estás sintiendo, sea rabia, enfado, vacío, tristeza, lo que sea, observa esa emoción, dónde la estás colocando, a quién estás señalando y simplemente vivencia la emoción en ti, experimenta la emoción en tu cuerpo porque necesita ser experimentada, y una vez que puedas experimentar esa emoción en tu cuerpo vas a poder darte cuenta del rol del triángulo del karma donde te estabas colocando, y cuando reconoces eso en ti, se integra e incluso te sientes agradecido porque la otra persona pueda haberte abierto esa puerta que tú por ti mismo no podías. No podemos aprender solos, aprendemos a través de las relaciones, de los vínculos con los demás. Entonces, ¿es doloroso? Sí. ¿Parece que el otro es el culpable? Depende de nuestra manera de mirarlo, depende de nuestra percepción, depende de nuestros miedos e inseguridades. Si yo me coloco o me he colocado anteriormente en la víctima, voy a ver todo desde ahí. O si yo me coloco en el Salvador, voy a verlo todo desde ahí. Entonces, no es tanto lo que hace o no hace la otra persona, es, como les he dicho en otros episodios, dónde decido colocarme yo y dónde decido seguir colocándome yo. Porque se me va a repetir. Si no es con esta persona, tiro el espejo, cojo otro espejo y me va a venir de vuelta. Entonces, si queremos tener relaciones más sanas, si queremos estar mejor con nosotros mismos, con la vida en general, necesitamos hacernos cargo de esto. Y este es el gran despertar. El gran despertar es hacernos cargo de lo que mueve fuera, porque es un espejo de lo que no estamos pudiendo ver dentro de nosotros. Y esto no significa que, joder, claro, entonces el otro no tiene ninguna responsabilidad. Sí, en las relaciones hay un 50% de responsabilidades. Si yo puedo darme cuenta de mi 50% de responsabilidad, simplemente me hago cargo. La otra persona se puede hacer cargo, pero eso no es nuestro trabajo. Forzar a que pueda haber su 50% de responsabilidad nos va a llevar a alejarnos de nosotros mismos. Y esto lo he recordado hace poco. Entonces, forzar el proceso de los demás no es. Ahora, ¿dónde me estoy colocando yo de nuevo con ese 50% de responsabilidad? En que se dé cuenta alguien, no es. En que me siga sintiendo visto, no es, porque ya me estoy alejando. Ahora, si yo puedo darme cuenta que mi manera de sentirme visto me está llevando fuera de mí, simplemente me vuelvo consciente dónde estoy eligiendo colocarme para integrar esa parte de sombra que es, no me siento visto, no me siento reconocido. Cuando yo puedo habitar eso en mí, me doy cuenta de que la única persona que puede sentirse vista por mí soy yo. Es un trabajo complicado, difícil, pero con mucho amor, con mucha atención y honestidad podemos ir poco a poco quitándonos todas esas capas. Pero lo que pasa es que es un trabajo de atención y de honestidad, de rendirnos a lo que está habitando dentro, y eso es muy incómodo, muy doloroso. Por eso se dice en la parte espiritual o en la mirada espiritual, aceptar y rendirnos. ¿Aceptar qué es? Aceptar lo que estamos viviendo en el cuerpo, no lo que estamos creyendo que estamos viviendo fuera, sino aceptar lo que estamos vivenciando en el cuerpo, lo que necesita ser sentido por nosotros mismos para ver qué nos trae. Y rendirnos es, vale, mi cuerpo tiene que sentir rabia, pero no reaccionar la rabia, porque entonces no estoy entendiendo el mensaje. Si reacciono, estoy reflejando la rabia afuera, y la rabia tiene que ser experimentada adentro. Pero como es muy doloroso, tendemos a reaccionar, tendemos a sacarla. No es cuestión de sacarla, es cuestión de aceptar que está aquí y de rendirnos a experimentarla en el cuerpo. Y ahí la información baja. Por eso, ¿quién nos ha enseñado a seguir esa zanahoria? Si no hay ninguna zanahoria, es todo una ilusión.
si buscan información sobre las leyes del universo, cómo funciona en realidad el universo, es que se nos explota la cabeza, no tiene sentido. Pero yo creo que tiene mucho menos sentido seguir dormidos, seguir desconectados de nosotros mismos, seguir alejándonos de nosotros mismos por no reconocernos, por no aceptar que el amor ya habita en nosotros. Todo eso que tendemos a perseguir con la zanahoria está ya en nosotros, pero con tanto ruido, con tantas emociones superficiales que no nos permitimos experimentar, seguimos en automático. Y todo el ruido de fuera es una invitación a mirar nuestro propio ruido para aprender a alinearnos, a colocarnos. Y desde ahí la vida se ve de otra manera, la vida sabe de otra manera, las relaciones saben de otra manera. Se alinea todo, se va alineando todo poco a poco en la medida que tú te vayas alineando contigo. Pero necesitas ir hacia tu verdad, y tu verdad es dolorosa, pero es necesaria de ver para que puedas hacer las paces contigo misma y puedas sentir todo lo que ya está en ti, porque ya eres amor. Ya eres el universo, no eres parte del universo, eres el universo en sí, eres Dios, energía. Lo que pasa es que nos han enseñado todo a tener a alguien ahí. No, en el momento que puedas darte cuenta de que tu poder interior está en ti, no tienes que ir a ningún sitio, sino estar en ti, en el silencio que habita, sostener el silencio, sostener el ruido, sostener la rabia, sostenerlo todo. Entiendes que muchas veces somos nosotros mismos nuestros propios enemigos, y la vida solamente nos estaba diciendo, hey, cambia de dirección. Así que nada, les dejo con lo que estaba hablando en la montaña, a ver si tiene coherencia ahora con lo que les he dicho, se puede unir o no. Y espero que les ayude lo que les digo, porque de verdad, de corazón, son procesos difíciles, no es nada fácil. Pero joder, cuando podemos vernos a nosotros mismos, podemos ver a la otra persona. Y cuando podemos ver a la otra persona, entendemos desde dónde está actuando, y normalmente actuamos desde nuestros niños heridos. Y cuando podemos ver ese niño herido fuera, en la otra persona también podemos reconocer a nuestro niño herido y estar ahí para evitarle y sentirle y que está todo bien. Es más sencillo de lo que creemos. Lo que pasa es que necesita disciplina, necesita atención por nuestra parte, necesita silencio por nuestra parte. Si nosotros no podemos atender todo el ruido que está habitando en nuestro cuerpo, va a ser imposible poder reconocer nada. Tenemos que parar, salir de las redes, salir del móvil, salir incluso de las relaciones, separarnos, alejarnos, ser un poco ermitaño, pero no un ermitaño pasota que se la suda todo, sino un ermitaño para ir hacia adentro, para reconocer qué partes de mí no estaba viendo y que el mundo de alguna manera me lo estaba reflejando. Dejar de ignorarte, ser auténtica, ir hacia tu verdad. ¿Cuál es tu verdad? Reconocer todas esas partes que te incomodan y que te molestan. Eso es ser auténtico, eso es reconocerte, eso es coherencia interna. Cuando habitas en tu coherencia te das cuenta de que de repente hay algo que te sostiene, que te da calma, que no hay culpa, que no hay autoexigencia, que no hay perfección, sino que estás alineado, porque estás alineado cuando estás en ti. Entonces no esperas nada, simplemente estás en ti y te vas reconociendo, te vas viendo, te vas quitando capas y eso te va acercando a ti. Y cuando te vas acercando a ti, el ruido empieza a disminuirse y la voz interna empieza a subir el volumen. Y cada vez más te darás más cuenta de dónde estás actuando, cada vez más rápido, porque al final esto es un proceso. No es, venga, me doy cuenta ya y desde ya, pues ya sigo. No, es un proceso dual que va... Bueno, no sé si es un proceso dual, me estoy inventando esa palabra por la cara, pero es un proceso que te lleva a ir poco a poco reconociendo. Y cada vez que tengas ese espacio más amplio contigo, ¡Balú, vamos! Y cada vez que vayas teniendo más espacios de quietud contigo, vas ampliando ese espacio interior, vas ampliando ese silencio contigo, vas ampliando la verdad que habita en ti, vas ampliando la mirada, vas ampliando todo, y desde ahí cada vez te vas a dar más cuenta. Menos te vas a quedar atrapada en tu mecanismo, menos te vas a quedar atrapada en la película que te cuentas, menos te vas a quedar atrapada en lo que hizo el otro, sino que cada vez ese tiempo se va cortando. ¿Nos quedamos atrapados? Sí, porque al final hemos bajado a la tierra y tenemos que vivir desde la parte humana, y la parte humana es vivenciar todo esto que vivimos. Pero nuestro gran despertar es darnos cuenta de lo que
estamos viviendo para ponerle luz. Eso yo creo que es el gran despertar. Dejarnos de justificar, dejar de atacar, dejar de culpabilizar al otro y empezar a hacernos cargo de lo que se mueve dentro, básicamente. Y en ese momento te das cuenta de que hay una liberación interna. Y ahí, cuando lo experimentas en tu cuerpo, podrás darte cuenta de lo que te estoy diciendo. Todo esto te lo cuento porque lo he vivenciado, lo estoy vivenciando. No significa que esté consciente todo el rato, porque ya les digo que en la vida pasan cosas y que tú crees que estás colocado y quieres intentar que la otra persona vea, y no se puede tampoco. No podemos forzar a que los demás vean lo que tú estás viendo. Simplemente invitas a través de estos vídeos, a través de prácticas de autoexploración interior, para que puedan ver lo que necesiten ver. Ya les he dicho que cada uno está en su proceso. El proceso de cada uno no tenemos que interferir. Si interferimos en el proceso del otro, nos alejamos de nosotros mismos. Así que estemos presentes, haciéndonos cargo de nosotros mismos, para también buscar relaciones y vínculos desde nuestra propia frecuencia. Estoy alineado, pues ¿qué me va a venir? Relaciones más conscientes, relaciones más responsables. Si no estoy alineada, voy a tener un entorno lleno de peso, culpa, autoexigencia. Observa dónde te estás relacionando, qué entorno tienes, qué hábitos tienes. Y sobre todo, y no menos importante, procurar tomarte tiempo para ti en silencio e ir hacia tu verdad. Eso es lo más importante. Atención a lo que se mueve en tu cuerpo. Atención a lo que saco y lo que quiero proyectar fuera, porque no me atrevo a mirar dentro. Eso es lo importante, hacernos cargo. Y creo que poco más, porque ya no siento el brazo y estoy hablando como un robot asfixiado y no puedo con mi vida. Hasta, mira, por ejemplo, este tipo de actividades, porque la gente me dice, no, meditar es complicado, para mí no se puede. Yo entiendo que para muchas personas con tanto ruido mental sea como poner freno de mano y de repente que vengan todos los demonios. Pues haz otras actividades que luego te lleven a esa práctica, como por ejemplo rodearte de la naturaleza donde no haya ruido, donde hayan espacios de quietud contigo, y ya. Date hábitos que te vayan acercando poco a poco a tu verdad. Puede ser paseos por la naturaleza, puede ser respiraciones, puede ser meditaciones. Pero si haces todo ese tipo de cosas y luego actúas o sigues actuando desde el automático, no te está sirviendo, porque te falta por integrar esta parte que les comentaba de reconocer dónde me estoy colocando, reconocer qué estoy evitando ver en mí, reconocer que estoy ignorándome a través de exigirle o pedirle o culpar al otro. Entonces, reconoce eso y las prácticas, cualquier práctica, va a ser mucho más sencilla y te va a llevar más hacia adentro. Pero primero hay que reconocer, mi gente, hay que reconocer. Mi gente, dolorosamente maravilloso, como dije en el último episodio, sí, maravillosamente doloroso, porque luego hay paz, no hay culpa. Así que, si sientes lo que sientes, observa a dónde te quiere llevar esa emoción. Las emociones no son ni malas ni buenas, son sensores que nos indican una información. Pero si yo ese sensor lo veo como el malo es el otro, no estoy recibiendo la información que me viene a dar a mí, porque si yo la estoy sintiendo, la información es para mí, no para el otro. Empecemos a jugar con las sensaciones, con las percepciones, con las emociones. Todo es información. ¿Dónde yo decido colocarme? Ahí estará el resultado de cómo estás experimentándote. Así que obsérvalo todo. Observa tu película, observa cómo te sientes ahora y empieza a reconocer tu estado en este preciso momento. Creo que ha sido una chapa que a mí mismo me voy a seguir repitiendo, porque esto es un camino que no acaba. Esto es un camino de infinito y que creo que acabará cuando te mueras. Así que si empezamos antes, yo creo que nos evitaremos más de unos dolores de cabeza innecesarios. ¿No creen? Madre mía, parece que no estoy en CrossFit.
estoy flojo, ¿eh? Hay que hacer deporte, mi gente, para bajar al cuerpo también. El cuerpo necesita movilidad para ver dónde están las emociones reprimidas. Observa tu cuerpo. Todo va al cuerpo. La verdad está en tu cuerpo. Lo que pasa es que la verdad es incómoda. Y tendemos a resistir lo que habita. Pero cuando lo mueves, cuando lo ejercitas con fuerza y con desgaste, corriendo, haciendo actividades que te hagan sudar, puedes liberar también. Y de repente te sientes más vulnerable o más sensible. Eso habla de que estás permitiéndote soltar una emoción que lleva enquistada mucho tiempo. Así que no dejen de entrenar, porque por lo menos yo me doy cuenta de que cada vez que entreno hay una parte de mí que me libera. Me libera porque le estoy dando al cuerpo lo que me pide. Ya no solamente a nivel emocional, sino a nivel de drenar. También drenamos la energía y es necesario gastar esa energía. ¿Cómo? Sudando, haciendo deporte. Cuando sudamos la energía también se equilibra de alguna manera. Todo es cuestión de informarnos también, de ser curioso y curiosa sobre todos estos temas. La energía masculina, femenina. Un día hablaré de esto, supongo, de cómo tenemos que equilibrar nuestras energías, porque también tiene que ver la manera de colocarnos. Si estoy más en la acción, estoy en la energía masculina. Si estoy más para adentro, estoy en la energía femenina. Y para poder estar en resonancia y en coherencia interna, deberíamos de equilibrar ambas energías. Pero bueno, si quieren que hable de este tema, pues déjenmelo en los comentarios. ¿Se acuerdan lo que les dije yo al principio del vídeo? De la zanahoria. Pues nos han vendido de que la zanahoria es la felicidad. Y tenemos que perseguirla. Pero la felicidad es más bien como una serenidad que está ya en nosotros. Y está en nosotros cuando permitimos escucharla, cuando permitimos sostenernos ahí, cuando permitimos aceptar lo que ocurre dentro y fuera. La serenidad es un estado que no se busca fuera, que se empieza a sentir en el silencio, en la quietud que habita ahí dentro. Ahí, pese a todo el ruido y el caos al principio, debajo de todo ese caos está sosteniéndonos una fuerza. Yo lo llamo serenidad, pero tú lo puedes llamar como quieras. Y esa serenidad es la que nos ancla aquí, nos ancla aquí, nos ancla a la vida, como poder ser curioso, seguir siendo resiliente. Es desde ahí, no es desde fuera. Lo que pasa es que vivimos desde las emociones que no podemos sostener. Entonces observa, porque es curioso, ¿no? Cuando estamos en la rabia, rebota. Como es tan insoportable sostener la rabia en nosotros, la tendemos a sacar fuera, la tendemos a rebotar en el otro. Y la rabia no es para que rebote en el otro, es para que la sostengas en ti y después entiendas qué quería decir contigo. Entonces estamos como en la capa superficial, vivimos en la superficie y hay que ir más profundo, hay que ir más hacia adentro para reconocer nuestra verdad, para reconocer ese amor que ya habita en nosotros. Confía en tu instinto, confía en tu poder interior, porque está ahí llamándote de alguna manera. Lo que no funciona, cosas que no estén funcionando, cosas que se estén cayendo. Este año, hasta 9 meses, creo que son 9 meses, en los que se desmonta todo el show que nos habíamos contado y tienes 9 meses de oportunidad para dejar de autoengañarte y regresar a ti, volver a ti. Pero no volver a ti al que conocías o al que conoces, no, volver a ti significa a soltarlo todo, soltar todo lo que crees que eres y permitirte descubrir en el instante en el que estés viviendo a través de las experiencias que te ofrece la vida. Y ya está. Qué poeta me salió de repente, ¿no? Qué místico. Hay que ser un poquito, sí, hay que jugar un poco porque si no la vida es muy aburrida. Y otra cosa, además, lo interesante de las relaciones a un nivel espiritual o a una perspectiva espiritual
que nos van a iluminar esa sombra, nos van a iluminar esa sombra, no nos van a meter el dedito en la llaga. Lo que pasa es que nuestra manera de verlo va a interferir en la interpretación de cómo está o no está haciendo la otra persona. Reconozcamos, seamos honestos con nosotros mismos, reconozcamos que no es tan malo todo como parece, que nadie es tan malo ni tan bueno, que no hay víctimas ni verdugos. Es donde estoy eligiendo yo mirar, cómo estoy eligiendo mi realidad. No te hagas daño a ti misma, no te hagas daño. Intenta darte cuenta de tu propia pantalla, de tu propia realidad, cuestiónala para que de alguna forma tengas la posibilidad de ampliar tu propia perspectiva y así poder ver la pantalla del otro. Cuando nos invitamos a nosotros mismos a cuestionar lo que habita aquí, podemos entender la otra pantalla, pero es que si no entiendo la mía, sigo atacando a la tuya. Y así no funciona, mi gente. Así no funciona. Así vamos a sufrir. Y mucho. ¿Eso significa que nos podemos justificar de nuestras acciones? No. Eso significa que nos hacemos cargo y responsables desde donde nos estábamos colocando. Pero si no tenemos espacio para el diálogo, para la comprensión, para la empatía, pues será muy difícil de poder tener relaciones estables, maduras, responsables. Por eso, en el anterior episodio les decía, no es tanto cómo ya te vea la otra persona o no, eso ya no es cosa tuya. Intentar entender, intentar forzar a que te vean, habla de ti y de tu propio mecanismo. Entonces suelta, porque eso no es cosa tuya, ese 50% no es tuyo. Hazte cargo de tu propio porcentaje para poder estar en paz contigo mismo. Y ya está. Está bueno, ¿eh? En mi proceso es que antes no me costaba nada hacer cosas solo. No me costaba nada. Y llevo unos meses después de el duelo que no podía hacer cosas solo. Me costaba la vida. Y a veces me sigue costando. Me estoy obligando a hacerlo. Y cuando lo hago, recuerdo la sensación que habita conmigo, con Balú, aquí en la playa. Hagamos espacio para estar con nosotros mismos. No estar todo el rato ocupado, estresado, trabajando, quedando con mucha gente. Estos espacios también ayudan a que reflexiones contigo mismo, a que te cuestiones lo que necesites cuestionarte. Y sobre todo, no te machaques tanto, para soltar un poco el peso que nosotros mismos nos ponemos, o el peso de otras personas que nos intentan poner. Está todo bien. Está todo bien. Y lo más interesante de esto, para poder detectar la película que te cuenta, es qué pensabas antes de empezar este vínculo. Porque tu mecanismo automático, tu programa, ¿sabes a dónde te va a llevar? A reafirmar, te va a crear la realidad que tú misma atraíste en base a esto. No porque sea real, sino porque lo estás atrayendo y vivenciando desde el mismo miedo. Es decir, si yo ya voy con condicionamientos de que va a pasar esto, o que me deje, o tengo miedo al abandono, etc, 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 lo que va a hacer mi cabeza, mi programa, es crearme situaciones donde reafirmen que yo tenía razón. Pero ese yo es esto, no eres tú real. Cuidadito con confundir la personalidad que está creada en base a esta percepción a tu propia identidad que está dentro de todas esas personalidades y todas esas capas que nos hemos ido poniendo y nos seguimos poniendo en base a lo que creemos aquí, ¿vale? Ojito, cuidado con eso, importante. Bueno, espero que no se haya movido mucho la cámara y si no, bueno, ya buscaré la manera de hacerlo mejor, pero me apetecía hablar al mismo tiempo que me recargo. Un abrazo y hasta el siguiente vídeo.